Bueno, buenas tardes mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Para empezar, vamos a finalizar la serie de prédicas acerca en tiempos de cuarentena. Hoy día, gracias al Señor, ha puesto en el corazón, siento que ha puesto en el corazón del pastor, pues que yo trajera una palabra hoy día y siento que es una palabra especial. Por tanto, yo me he tenido que preparar y de cierta manera pedir al Señor en mi corazón qué palabra necesita la iglesia. Y una de esas sentí en mi corazón, de cierta manera, traer una palabra acerca de tu decisión. Y por eso como título lo puse, ¿qué es lo que tú decides? Tomar una decisión. ¿Y a qué me refiero con tomar una decisión? En este tiempo de cuarentena que vivimos todos, hay cosas que han cambiado alrededor de nuestra vida. Cosas que vamos a tener que tomar decisiones una vez que volvamos a trabajar, que las cosas volvamos a la iglesia, que nuestra vida en sí está cambiando conforme va pasando la cuarentena. Y al hablar esto de las decisiones, quiero hablar y enfatizar de que esto es muy importante, porque la decisión que tomemos hoy día repercutirá en un futuro, en un mañana. Y traje como principio, pues aquí en Lucas 17, 26 al 27, aquí el Señor Jesucristo nos da una referencia, un paralelismo de acerca cómo se vivía en la época de Noé. Y lo vamos a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Noé representa la esperanza del creyente puesta en el Señor. Parecía que las personas en esta época de Noé comían, vivían, tenían una vida normal. Pero justamente esa normalidad cambió bruscamente en un desastre, en un cataclismo. Y solamente una familia sobrevivió a ella: Noé, su esposa y sus 3 hijos. Por ende, Noé representa, Jesucristo nos pone como ese ejemplo de esta época. Y poco tiempo después de que Dios formara a Adán y Eva, en aquellos primeros tiempos, en el origen, rápidamente el ser humano empezó a autodestruirse. Primero fue la desobediencia y luego su extravío. Y lo leemos aquí en Génesis 6:5. Dice: vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios dio la oportunidad de que Adán y Eva, en este caso, tomaran la decisión de adorarlo o negarlo. Pero vemos aquí el sentido de Dios. Dice que se entristeció en su corazón al ver cuán lejos había caído la humanidad desde un principio. En Proverbios 1, 29, 31, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Viviendo en una sociedad perversa que se rehúsa a arrepentirse, el apóstol Pablo dijo que antes del rapto de la iglesia viviremos en un mundo con tiempos peligrosos, con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, perezosos, rechazando las cosas de Dios. Y simplemente vemos afuera
vemos esta sociedad, que estamos viviendo ese tiempo. Y justamente haciendo un ejemplo aquí, analicemos simplemente los 100 últimos años de ahora mismo, de este momento. Estamos hablando de nuestros abuelos. En estos 100 años ha habido más muertes de los últimos 500 años atrás. O sea, este periodo de 100 años ha sido de guerras, conflictos y completa destrucción, muerte. Recientemente, en un análisis de los científicos, dice que las víctimas de estos enfrentamientos alrededor del mundo resultan ser los más afectados son las personas civiles, los niños, con el 90% de fatalidad. Estamos hablando de cada conflicto que existe en el mundo, el 90% son niños, son mujeres, son abuelos, son gente civil. Una forma silenciosa también de violencia que se lleva a cabo ahora mismo en el mundo es por el aborto deliberado de inocentes. Se estipula que 44 millones de abortos se practican cada año en el mundo. Es una cifra extremadamente aterradora. De hecho, las cosas están cambiando en el mundo a una violencia generalizada. Jesucristo dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estamos viviendo actualmente una época que en este tiempo la violencia es algo común, de tal manera que incluso se ha normalizado en todas las áreas de nuestra sociedad. Varias investigaciones de nuestra cultura occidental han demostrado la correlación de la violencia con los medios de comunicación. Increíblemente, la comunicación se ha convertido en un arma de doble filo, donde los niños aprenden de violencia, donde los jóvenes aprenden acerca de la violencia. A medida que aumenta toda esta época, el mensaje de Dios encaja mucho mejor. En Oseas 4:1-3 dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. En pocas palabras, hay un desconocimiento total de Dios, que la tierra completamente está en luto, en un cansancio de extenuación, que aquí me dice que incluso las bestias, los peces del mar, están muriendo. Esto me hace recordar justamente, ayer vi las noticias de un canal, France News, de un reportaje de las condiciones que está viviendo en Latinoamérica. Y me estremeció. Probablemente aquí no vemos esas condiciones. En Europa probablemente no se ve eso. Pero en Latinoamérica las condiciones ahora mismo en este tiempo son tan lamentables de que me estremeció ver niños completamente delgados, mujeres completamente desfalleciendo. Y lo único que sentí en ese momento fue decir, Dios mío, estamos en ese momento en el cual el mundo solo ve sus propios intereses.
de que la sociedad, los gobiernos solo ven sus propios intereses comunes. No está viendo absolutamente nada más. No está viendo al necesitado, al afligido, al menesteroso. No está viendo absolutamente nada de eso. Por eso traje un punto que vamos a tratar acerca de la advertencia. La advertencia de Jesucristo en Lucas 17, justo como lo había mencionado anteriormente, de que este mundo será un paralelismo a la época de Noé, que cuando se acerque aquel día del rapto de su iglesia, este será para salvarnos de una futura ira de juicio. Para muchos, como entendemos y hemos leído, ese tiempo de juicio, de calamidad total, se le llevará en el tiempo después que la iglesia sea llevada, donde las personas en su gran mayoría estarán comiendo, bebiendo, enfocándose en sus rutinas diarias, sin conciencia de estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. La Biblia revela que al final de los tiempos, antes que el Señor venga por su iglesia, las personas también ignorarán las advertencias que las mismas están efectuando. De cierta manera, esta pandemia, esta economía que se está desquebrajando, no solamente en este país, sino alrededor del mundo, de cierta manera son evidencias de que nosotros como creyentes, como cristianos, el Señor nos está advirtiendo y nos está llamando a acercarnos más a Él. Por eso en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en 2 de Pedro 3, 5 al 6, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua. Aquí el Señor nos está llamando, nos está alertando. Amado hermano, hermana, aquí el Señor nos está diciendo que prestemos atención, que son momentos difíciles para todos, pero que tenemos que acercarnos mucho más al Señor. Por eso puse como título: tú decides. Porque después que pase la cuarentena, cuando volvamos a reunirnos, de cierta manera aportar para la iglesia, de hecho desde hoy aportar para la iglesia, en colaborar con los hermanos, en buscar ayudar a que la iglesia crezca. Es algo que sucede en la actualidad, donde el no creyente afirma que el rapto de la iglesia no sucederá. Y es cierto. Tú puedes salir afuera y puedes preguntar a quien sea. Muchos no creen en la palabra de 1 Tesalonicenses 4:13 acerca del rapto, que es una inventiva nuestra, que probablemente ellos piensan que es una falta de conocimiento científico, que no lo prueban. Pero miren lo que dice en Lucas 21, del 34 a 36, dice: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que vengan sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues,
en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cierta manera, el Señor nos está alentando. El Señor nos está diciendo, velad. El Señor nos está llamando a buscar de su presencia cada día más. El mundo llegará al borde de la autoaniquilación humana antes de que Jesucristo aparezca en las nubes. Y se está viendo. De hecho, los acontecimientos actuales vemos que ciertamente los gobiernos poco interés tienen en, digamos, en dejar las guerras a un lado, de ayudar al más necesitado, al afligido. Y lo vemos actualmente eso. Vamos a Juan 14, y vamos a leer un versículo muy bonito que dice, el Señor Jesús los dice a los discípulos, y es muy bonito lo que dice, y quiero que en casa todos los versículos los estén leyendo y los estén analizando. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Señor Jesucristo fue a preparar esa morada especial, la cual está lista para cada uno de nosotros. El pecado es la causa del sufrimiento y muerte y la destrucción, y nuestra cultura la ha aceptado cada vez más, empeorando. Igual como aquí en 2 Timoteo 3, 1, 5 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Señor, durante todo este tiempo, nos está dando una advertencia y nos está llamando, nos está alentando a que busquemos más de Él. Por eso el segundo punto que vamos a tratar en este momento lo he titulado como la compasión. Cierta manera, siempre nos hacemos preguntas, ¿no? De hecho, yo me he hecho preguntas, y una de las probablemente preguntas más que corren, pregunta más evidente es, ¿por qué entonces Dios tolera a esta generación por su comportamiento pecaminoso? Vemos tanta muerte y destrucción por cada lado, por cada rincón del mundo. La negación de Dios es prácticamente absoluta. Y me he hecho esa pregunta, ¿por qué Dios sigue tolerando todo esto? Una razón es que Dios es paciente, misericordioso con su creación. No se deleita en la destrucción del impío. En su sabiduría, Dios muchas veces decide mostrar compasión. Y lo encontramos en Romanos 9:15. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. He buscado yo el análisis de qué es misericordia. De hecho, misericordia es un atributo divino. Es la consideración, amabilidad y perdón
de parte de Dios. Ese amor, en pocas palabras, de que tiene por nosotros, a pesar de no merecernos, Dios nos ama. A pesar de muchas cosas que suceden alrededor del mundo, que están sucediendo ahora, Dios aún ama y quiere el arrepentimiento. Compadecer, ¿qué es compadecimiento? Es sentir dolor por la desgracia y el sufrimiento. O sea, Dios nos está diciendo en este tema que Dios tiene misericordia, que tiene esa consideración y amor hacia el mundo y se compadece. O sea, Él siente ese sufrimiento que está sucediendo en el mundo. Como dice en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios es misericordioso y compasivo. No quiere que nadie se pierda. En estos dos versículos, Dios, como creador de todo el universo, decide cómo y cuándo actuar. Ama y corrige al hombre de su mal camino. Es paciente, su paciencia es sin fin, para que muchos se acerquen a su presencia y no haya una corrección severa de juicio en sus vidas. Un riesgo que toman las personas es rechazar y negarse a esta misericordia, a este llamado de Dios para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, al arrepentimiento, y endurecen su corazón para no recibir a Jesús y al Espíritu Santo. Como en Romanos 2, 5, 6 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El pecado es la causa del sufrimiento, como habíamos dicho, y esta muerte y destrucción y la aceptación en todas las culturas. El pecado ha ido empeorando cada vez más y se acumula en todos los rincones de nuestra sociedad. El apóstol Pablo lo llama el presente siglo malo, como tenemos en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Tú toma esa decisión. Hay muchos más versículos que podemos sacar de la palabra de Dios para hacerte conocer y entender que Dios tiene tanta misericordia por tu vida, hermano, hermana, y por la familia que tú tienes, que probablemente no conozcan a Cristo, que aún hasta el día de hoy les está dando la oportunidad para que se acerquen al Señor. Evidentemente, siempre tenemos familia que no creen en el Señor, que no creen en esa salvación probablemente, o que no hacen las cosas correctamente y aceptan a Jesucristo en sus vidas. Viven todavía una vida de pecado, apartados de Dios. Pero aquí el Señor nos está llamando, nos está diciendo que Él es compasivo, que Él es misericordioso y no quiere que esa persona se pierda. Porque habrá momentos mucho más difíciles. Yo creo que esta pandemia no es nada para lo que vendrá más luego. Habrá mucho más pandemias, probablemente, más enfermedades. Probablemente a la esquina se presente un conflicto, una guerra, y veamos por las noticias cuánta gente sigue sufriendo. El Señor tiene compasión hasta el último momento. De cierta manera, esto me hace reflexionar un momento de mi vida.
y como testimonio podría decir, hace muy poco, el año pasado, yo perdí a una persona muy querida para mí, que amaba mucho, a mi abuelita. Dios me movió a mi corazón a mostrarle a mi abuelita, a hablarle a mi abuelita por teléfono y mostrarle lo amoroso que es Dios. Le decía textualmente, abuelita, donde usted se va a un lugar especial, a un lugar donde Dios le ha preparado un lugar. Lo único que tiene que anhelar en su corazón es recibir a Jesucristo. Y me encantó su respuesta, porque en ese momento de sufrimiento y dolor que padecía ella, me dijo, Alejandro, son las palabras más hermosas que he recibido. Y estoy muy contenta por querer ir allá. Esas palabras significaron mucho para mí, porque sé que todo lo que haya vivido en su vida, probablemente de dolor y sufrimiento, a lo mejor no tuvo una vida fácil, pero sé que esa compasión de Dios, esa misericordia de Dios llegó en ese momento para ella. Y por último punto, tú decides. Tienes la advertencia y tienes la compasión del Señor. Una razón de esto es porque nosotros deseamos con vehemencia que llegue ese día tan anhelado de la salvación y termine con todo este dolor y sufrimiento que rodea al mundo. En Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El pastor siempre, recuerdo hace mucho que nos dijo en una reunión que de cierta manera la muerte no lo es todo, no es lo peor. De hecho, dejar este cuerpo pecaminoso no es lo peor. Lo mejor es lo que nos espera en el cielo. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Tenemos que anhelar no contristar al Espíritu Santo. Tenemos que anhelar no ofender a Jesucristo. Por eso tú decides. Esa es la razón por qué los cristianos debemos de orar con fervor que vuelva pronto el Señor a recogernos ahí en las nubes. Y hay muchos que se preguntan, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucederá estas cosas? ¿Cuánto tiempo se tarda? Y de cierta manera aquí sucede algo paradójico. De cierta manera, si supiéramos que el regreso del Señor fuera dentro de un año, supongamos un ejemplo, estamos abriendo un ejemplo, creo que doblaríamos las rodillas y el esfuerzo para ganar a la mayor cantidad de personas. Pero también hay otra. Pero si esto digamos, psicológicamente hablando, si esto se convierte en algo bueno, vendrá algún día, la naturaleza humana es aflojar el paso. De cierta manera, esta prédica es llevada para concientizarte de que la venida del Señor y que nos recoja en aquel lugar en las nubes puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser eso, de redoblar los pasos, de hacer algo, de movernos más rápido, de hablar de la palabra a nuestra familia. En Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y también en Mateo 16:3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles y el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor Jesucristo nos está, de cierta manera, diciendo, bueno, las condiciones que se encuentra este mundo ahora mismo es para alertarnos, para advertirnos de que tenemos que tomar esa decisión, de acercarnos más a Él y a su presencia. Algo hemos visto que todo va dirigiéndose para aquel día de nuestra salvación. Ahora los azotes de todo tipo de enfermedad como virus, hay muchos tipos de virus, de hecho he apuntado yo aquí el virus del Nilo occidental, el Zika, ébola, la gripe aviar, gripe porcina, síndrome respiratorio de Oriente Medio, síndrome respiratorio severo agudo como el que tenemos ahora, fiebre amarilla, hantavirus, dengue, etc. Hay muchos virus ahora mismo. Y de cierta manera hay un virus esperándonos a cada esquina para levantar una emergencia mundial sanitaria. Y he visto, y de hecho he hecho una pequeña investigación, ¿no? Estos tipos de virus, hablando de los virus o enfermedades, se ponen solamente en dos contextos. Unos son emergentes y otras son reemergentes. Los emergentes son aquellos que, como que aparecieron y no se encuentra la cura, que no se sabe cómo buscar una cura, que aparecieron. Son difíciles de tratar. Y los reemergentes son aquellos que estaban dormidos, pero han vuelto otra vez. Y estos con mucho más peligro, ciertamente, porque ahora se los conoce como superbacterias. Ni los antibióticos más fuertes pueden acabar con estos. Y todo esto se debe a que la humanidad ha crecido de manera exponencial y la misma ha causado a factores que nos ha llevado a nuestra propia autodestrucción. Estos ejemplos pueden ser la invasión de hábitats, la urbanización excesiva, el consumo de animales exóticos, cambios de comportamiento sexual y uso de drogas intravenosos y uso inadecuado de antibióticos. Desde hace mucho tiempo el hombre ha decidido rechazar a Dios y esto ha conllevado a que el hombre cada vez se degenere a una gran velocidad en la cual vivimos actualmente. Incluso podríamos decir que vamos a llegar a un punto que el mundo se colapsará hasta llegar al extremis. Por eso, en Deuteronomio 31, 16, 18, Jehová dijo a Moisés, «He aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos». Por eso que en Deuteronomio 31, 29, Moisés, «Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis», dice, «y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándolo con la obra de vuestras manos». Al parecer,
vemos que el Señor siempre advierte. Al parecer vemos que en todo momento Dios está advirtiendo de una eminente y dramática juicio. Por eso debemos, hermanos míos, de tomar esa decisión. De que esta cuarentena, cuando pase o cambie las circunstancias, podamos acercarnos mucho más. De hecho, desde este momento, cuando me estés oyendo, acercarte más al Señor. Ha sido un tiempo muy especial. De hecho, para mí ha sido evidentemente muy especial. He compartido más con mi esposa, con mis hijos. Ha habido cambios bastante claros en nuestras vidas. Es un tiempo en el cual tú tienes que ayudar a aquel que todavía no se acerca al Señor. Sea tu hijo, sea tu hija, sea a un familiar tuyo. Mostrarle ese amor de Jesucristo. Mostrarle esa compasión. Ciertamente es un llamado a la iglesia a que continuemos buscando al Señor. Que continuemos y tomemos esa decisión en nuestras vidas. Y si ya la hemos tomado en continuar en Jesús, continuar en Jesús, sea siempre perseverando, mis hermanos, porque llegará ese día de que el Señor, ya llegará ese día en el cual todo el Señor dirá hasta aquí nomás, ping, y nos llamará. Por lo tanto, mis hermanos, reflexionemos en todo. Y si es posible, cuando leas estos versículos, examínalos. Que el Señor sea hablándote, como me habló a mí. De cierta manera, vemos un contorno en nuestras vidas incluso de tranquilidad, de paz, pero muchas veces simplemente se queda ahí. No queremos ver más allá. No queremos ver al hermano que está necesitado, al hermano que está pasando una circunstancia difícil, o al padre, o al hijo, o a la familia. Es el momento de prestar atención, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, espero que les haya servido como reflexión y ayuda. Y yo les invito a aquellas personas que no han conocido del Señor, a abrir sus corazones y recibirlo al Señor Jesucristo. Porque de cierta manera, tiempos más difíciles vendrán, pero en Jesucristo tenemos la esperanza de nuestra salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. Gracias te damos, Señor Jesús, por este momento, Señor. Que estos versículos, Señor, que se posen en el corazón de cada hermano y hermana, Señor, en cada joven y junior. Señor, que seas tú hablándoles, Padre, a ellos, de que tu venida está pronto y que tus advertencias son visibles. Que tomen esa decisión, Señor, y que sobre todo, Señor, con lo misericordioso, Señor, que eres tú, pon en nuestro corazón también esa misericordia a nuestros hermanos, esa compasión para los que necesitan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.